Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es una actividad que está organizada en el marco de la Semana contra las Violencias Machistas en UNDAV. Es una actividad impulsada por las compañeras del Programa Transversal de Géneros y Diversidades, a la cual hemos titulado por un sindicalismo feminista construyendo nuevas prácticas. Nos acompañan tres compañeras invalorables para nosotras: Claudia Martínez, secretaria de Género de CTA Avellaneda; Analía Plosquenos, abogada feminista; y Verónica Betancourt, nuestra secretaria general de CONADU. Antes de comenzar, queremos arrancar leyendo un manifiesto que escribimos las compañeras de ADUNA, con motivo de, vaya redundancia, una violencia machista más. Así que le voy a dar la palabra a nuestra secretaria general, la compañera Gabriela Mariño. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Voy a tomar la palabra por todas las compañeras mujeres de ADUNA para leer nuestro manifiesto ADUNA. Las mujeres lesbianas y bisexuales de ADUNA repudiamos el accionar y prácticas machistas. En ADUNA hemos abogado desde el inicio por un hacer sindical feminista, partiendo de un acuerdo básico: la defensa de los derechos vulnerados e invisibilizados de los compañeros oprimidos por el patriarcado en todas sus formas de expresión. Por eso sostenemos que las prácticas realmente transformadoras se encarnan en la acción, en la contención y la comprensión de las necesidades del otro, nunca en el ninguneo y la violencia en cualquiera de sus formas, gritos, burlas que se agravan con la intromisión en chismes y afirmaciones sobre nuestra vida personal y sexual. No queremos ser cómplices ni por acción ni por omisión de situaciones que nos afecten de manera personal y política. Diariamente tejemos redes junto a nuestros compañeros y afiliados docentes para construir un espacio democrático y libre de violencias, con la idea ineludible de que estas prácticas se encarnen y reflejen en nuestro sindicato y en nuestra federación docente. Por ello creemos y abogamos por un sindicalismo plural y feminista, que combata las prácticas violentas, machistas y patriarcales. Allí donde el patriarcado pretende fragmentarnos y violentarnos, el feminismo nos acuna. Por eso nunca más estaremos solas, se va a caer. Mujeres, lesbianas y bisexuales de ADUNA: Alicia Andrada, Lucía Carbone, María Pía Chesino, Lilian Ivanov, Gabriela Mariño, Lía Ramos, Victoria Silva. Bueno, estamos todas bastante emocionadas y movilizadas con esta situación, porque el feminismo es eso también, es tenernos. El feminismo nos acuna en aquellos lugares donde el patriarcado nos fragmenta, nos divide y nos quiere quebrar. Nosotras ya no vamos a estar nunca más solas. Bueno, con toda esta emoción, quiero presentar a la compañera Claudia Martínez. Como dije anteriormente, ella es nuestra secretaria de Género de nuestra regional Avellaneda. Claudia, quiero como arrancar consultándote, digamos, abriendo con ciertas preguntas que vos, si querés, podés abordarlas desde el lugar, digamos, que ocupás, pero principalmente pensamos en cómo tener una secretaría de género genera una ruptura, ¿no?, dentro del sindicalismo en sí. Quizás desde tu experiencia vos podés, no sé, contarnos un poco cómo es esta ruptura. Bueno, me parece, primero, buenas tardes a todas, todas y todes. Me parece importante, bueno, la denuncia que ustedes están haciendo y marcar que la CTA es una de las primeras centrales de trabajadoras y trabajadores que se plantea la necesidad de tener en todos sus sindicatos de base la construcción de una Secretaría de Género. Ya el pensar en esa construcción, cuando comenzamos a trabajar por allá, por 2005, 2006, donde hablar de géneros era como una cosa muy, muy rara, las primeras luchas que tuvimos contra las mismas masculinidades que formaban nuestra central fueron muy duras, durísimas. Pero comenzamos a decidir que necesitábamos como mujeres, aquellas que ya estábamos organizadas dentro del sindicato, tomar un rol protagónico.
Y esto de tomar un rol protagónico hacía preguntas que rompían con las estructuras que teníamos. Esto no es casual. Nuestro país tiene una trayectoria en lo que es el sindicalismo extremadamente fuerte. Tuvimos una dictadura a la altura de las circunstancias, es decir, la dictadura de 1976 no fue casual que sea nuestro país el que tiene la figura del desaparecido o la desaparecida. ¿Por qué? ¿Por qué con esa crueldad? ¿Por qué sin poder reclamar justicia, sin poder mirar? Teníamos que no ver. ¿Por qué? Bueno, una de las respuestas es esto, ¿no? El sindicalismo fuerte, la organización sindical muy fuerte y tradicional que tiene nuestro país, que es diferente a toda América. En esta construcción, en el 73 se genera lo que es CETERA. Y si bien todas las fuerzas de base, muchas eran construidas y sostenidas por mujeres, no así su dirigencia. ¿Pagamos los platos rotos las mujeres de una doble forma? ¿O las feminidades? Sí. Hoy lo muestran todos los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante, que también fue otra de las peleas. Siguiendo con esta línea de pelea y de discusión, cuando empieza a tomar cuerpo el Encuentro Nacional de Mujeres, nos empieza a dar herramientas necesarias de la organización y disputar las organizaciones ya formadas, como es la sindical. Entonces, ¿qué disputábamos? ¿Y qué seguimos disputando? Disputábamos poder. ¿Poder para qué? Poder con una base de igualdad. Las feminidades no estamos hablando del poder por poder en sí para ponerlo por encima de, sino para la construcción colectiva, para la construcción en igualdad. Entonces sí, necesitamos que nuestros sindicatos entendieran que el sindicalismo es con nosotras. Y teníamos que empezar a aparecer con nombre y apellido. Principalmente mujeres. Hoy ampliamos esto a todas las disidencias. No estamos hablando de mujeres, a todas las feminidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que ampliar? Porque somos más específicas, porque estamos buscando ir más allá, estamos buscando seguir quebrando órdenes establecidos. Estamos buscando crear. Y cuando creas, abarcas todo lo posible en la transformación. Y nos vuelven a surgir nuevas dudas, ¿no? Seguimos en un sistema capitalista, neoliberal, nos tenemos que constituir justamente en contra de estos capitalismos, porque el capitalismo es un sistema de opresión que a las mujeres y a las feminidades oprime doblemente. Entonces nosotros tenemos que ir en ese camino. Y seguimos generándonos preguntas, y seguimos generándonos inquietudes, seguimos creando y quebrando el statu quo. Hoy tenemos un ministerio a nivel nación y a nivel provincia que es modelo. Así como el año 2019 sacábamos un protocolo como central en perseguir y erradicar la violencia de género en el trabajo y en todas las organizaciones sindicales de la CTA. ¿Está completa el camino? ¿Está completo? No. No. A medida que vamos accediendo a esas formas, se generan nuevas respuestas, o nuevas preguntas, mejor dicho. Generamos nuevas respuestas y nos volvemos a preguntar dialécticamente y vamos creciendo. Así somos partes de estas discusiones que pareciera todavía que para los sindicatos es solamente de feminidades el problema. Violencia, acoso, aborto. Todavía no nos ponemos y nos planteamos desde nuestras organizaciones sindicales estas discusiones en el llano, mejor dicho, en el llano de la discusión. En el territorio llano las tenemos y somos nosotras quienes levantamos el guante. Pero nuestros compañeros y compañeras, nuestros compañeros, hombres, masculinos, y estas masculinidades, ¿y por qué amplío masculinidades? Porque todavía tenemos dentro de nosotras también compañeras que piensan
de forma machista. Y continuamos con esta cultura machista. Y en esto nos seguimos haciendo preguntas. Desde mi propia experiencia, todavía seguimos teniendo dificultades para ampliar y profundizar la discusión. Es cierto que no es lo mismo que al principio, que era la última en dar una intervención en cualquier reunión de la CTA, porque nos ha pasado, las mujeres quedábamos para el final, y cuando ya empezaban a irse, teníamos que pararnos en la puerta y decir, no, a ver, ahora escuchamos todo lo de la organización, ahora escúchenos a nosotras que tenemos la necesidad, por ejemplo, de movilizarnos para el 8 de marzo. Y éramos un puñadito que nos movilizábamos para el 8 de marzo. Y estos últimos 8 de marzo, la columna sindical reventó todo lo que estaba cerca. Y ahora que tenemos muchas más formas o muchas más herramientas que supimos construir para dar el debate en el territorio, nos agarra una pandemia. Bueno, volvemos a ser nosotras las que vamos a seguir peleando y luchando, no sin piedras en el camino, y vamos a seguir saliendo adelante, porque cada construcción colectiva que hacemos se supera a sí misma, y volvemos a empezar. Siempre que empezamos no es de cero, empezamos un escalón más allá, pero bueno, seguimos disputando poder. Seguimos disputándole a las masculinidades poder. Primero necesitamos la ley de cupo. Ahora ya necesitamos que no haya una ley de cupo. Necesitamos que se abra la discusión en igualdad y que nosotras podamos detentar o acceder a las instancias de dirección. Todavía no son nuestras las centrales, no estamos nosotras en la cabeza de las centrales. Es un camino a recorrer, es un camino a construir, es un camino en el que vamos a hacer miles de alianzas. Eso lo mostró la marea verde de los años del año pasado, del anterior. ¿Qué hicimos? Proponíamos algo y después generábamos alianzas, así que cada una de las propuestas se convertía en 4, 5, 6 propuestas al mismo tiempo, y la militancia se daba en ese lugar. Y en una forma horizontal. Y plantábamos, primero nos decían, no, la horizontalidad no se puede, tanta democracia no se puede. Y nosotras mostramos que sí. Claro que era con lucha, con poder. Claro que tuvimos algunas que tuvieron ese carácter de líderes y nos guiaron. Pero nos pudieron o permitimos o nos dimos la posibilidad de que nos guíen, porque abajo estábamos construyendo nosotras, ¿sí? Estábamos construyendo esas feminidades diversas. Todavía tenemos mucho para construir. Recién ahora estamos apropiándonos de ese término que quiere decir femicidio. Aún no es popular el travesticidio. Y sin embargo también es un término que nosotras acuñamos para mostrar cuánto nos cuesta esta lucha. Porque no es gratis, no es gratis. Esa marea verde no fue gratis, esa organización sindical que hoy muchas de nosotras integramos no fue gratis. Tenemos muchas muertas y en honor a ellas seguimos adelante. En esto de lo que decía la compañera cuando entramos, todavía padecemos este tipo de violencias. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿cómo vamos a seguir disputando poder? El poder es necesario para seguir construyendo. No es que vamos a manejar o queremos o pretendemos el poder por vago que esto signifique. No, porque tenemos que tener la posibilidad de decidir democráticamente y de decidir a pleno con libertad. No sé si contesté la pregunta y si es necesario algo más. No, de sobra, contestaste. Bueno, mi segunda como pregunta, pero creo que está dentro de tus palabras, ¿no? Es esta ruptura, ¿no? Que tener una Secretaría de Género dentro de la CTA, ¿no? Impacta y rompe esto mismo que vos decías, ¿no? No se puede construir
tan horizontalmente. Bueno, sí, el feminismo vino a demostrar esto, vino a poner luz, digamos, en aquellos lugares donde nos decían que no se podía. Sí, claro que se puede construir y se puede disputar poder, como hormigas, ¿no? Creo que terminamos haciendo ese trabajo tan fino, pero que creo que estamos viendo a la luz una construcción de muchos años y que se fue gestando al calor de lo colectivo, y eso, en ese sentido, creo que el feminismo molesta, ¿no? No sé, Claudia, si querés contarnos algo más de tu experiencia en CTA Avellaneda, si querés decir algo más, o lo dejamos para dentro de un rato para las preguntas que vamos a leer, que nos están llegando, que nos hacen las compañeras. Sí, igual podrías sumarte algo más, ¿no? Sí, dale. Como resultado de las luchas que venimos dando, tenemos una ministra en la provincia de Buenos Aires que sale del seno de las construcciones sindicales. Tela Díaz no es una más, es una más de nosotras dentro de la construcción sindical. Porque siempre decimos, como dije la consigna hace un ratito, el sindicalismo es con nosotras, el sindicalismo somos nosotras. Apropiarnos también de esto fue una construcción de aprendizaje para nosotras. Porque no solamente primero nos tocó pelear por conquistar el espacio, primero nos tocó pelear para salir del adentro y hacia el afuera. Después nos tocó pelear por los espacios, ahí metimos la ley de cupo. Después nos tocó pelear para ir profundizando esto de la ley de cupos. Y hoy nos está tocando pelear para profundizar los debates. No hay vuelta atrás. Tenemos que profundizar los debates. Tenemos que revisar que las masculinidades dentro de nuestro sindicalismo se pongan en caja y que avancen las feminidades de nuestro sindicalismo. Todas nuestras diversidades, el cupo, travesti, necesitamos el cupo como una herramienta para llegar a una discusión más pareja, ¿sí? Ahora, no es el techo. Eso es solo el comienzo. Entonces es un camino permanente. No nos hemos detenido, son como que fuimos pasando escalones de una escalera y seguimos subiendo. Hasta que no derroquemos el patriarcado y el capitalismo, seguiremos subiendo. Y seguiremos teniendo nuevos desafíos a cada lugar que conquistamos. Y pasa en todos los órdenes. Pasa en el orden de las centrales sindicales, como vos decías recién, surgen las secretarías de género. Antes que surgieran las secretarías de género, ya nosotras veníamos con una pelea muy dura. Hoy, los protocolos, la aplicación del protocolo de la CTA, cuando ejerce violencia distintos, o padecemos violencia distintas sujetas políticas dentro de un sindicato, y es algo que todavía está en debate y nos llena de preguntas y nos vuelve a dar herramientas para que sigamos pensando. Nada más. Muchísimas gracias, Claudia, por tus aportes. Justo vos hablabas de protocolos y Analía Plosquenos un poco nos va a hablar, ¿no?, de la importancia de los protocolos, la importancia de que los casos que ocurren no queden invisibilizados, no queden en denuncias que caen en saco roto, sino realmente cómo es un instrumento del cual nosotras nos hemos apropiado también para visibilizar esas violencias y para que algo pase con esas violencias, ¿no? Así que bueno, Analía, nada, te doy la palabra para que nos cuentes un poco tu experiencia. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, todas y todes. Antes que nada, agradecer a la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda por la invitación. Y bueno, un poco mi intervención va relacionada con lo que planteaba Lucía, con la importancia de los protocolos, la importancia de estandarizar ciertas herramientas, ciertas guías de actuación en diversos ámbitos, en especial, bueno, el que las convoca particularmente es el protocolo que está establecido, que se dictó en atención a la intervención de situaciones de género dentro de la universidad. Pero bueno, quería tirar como puntas de lanza algunas reflexiones que
a mí me llevaron a pensar un poco a partir de la invitación de Lucía, de la importancia de los protocolos cuando intervenimos desde la institución en la que estemos, para visibilizar ciertas violencias, para operar sobre ciertas violencias que en general se encuentran invisibilizadas o naturalizadas, ciertas prácticas sociales que todas y todes hemos vivido en diversos ámbitos y que nos incomodaban, pero no podíamos poner palabra quizás o estructurar esa violencia o esa conducta que nos incomodaba, insisto, pero que se dejaba pasar, se encontraba naturalizada, no pasaba más de tener una suerte de censura social en el mayor de los casos. Y en este sentido a mí me parece que los protocolos son importantes y necesarios porque operan en dos niveles distintos y complementarios. Por un lado, ofrecen marcos de actuaciones, como les decía, estandarizadas, reguladas, enmarcadas, que ayuda a los operadores, por un lado, a detectar, a visibilizar esas violencias, esas conductas, esas discriminaciones, que como les decía, en otros contextos o en otros momentos pasaban de largo y no estaban contenidas en un artículo, en una norma, sin pretender esto que estoy diciendo, esencializar esa violencia, ¿no? Y por otro lado, como correlato también, brinda un marco de certeza, un marco de garantías a esa persona que padeció esa violencia y que concurre a esa institución para plantearla, para narrar un hecho, narrar un episodio, y que del otro lado la importancia también no solo de que haya una escucha, sino también un circuito administrativo, penal, civil, laboral, el que sea, en donde estemos enmarcadas, que pueda canalizar y vehiculizar ese relato, ese hecho, y que esto genere algún tipo de sanción a esa conducta violenta y repudiable, ¿no? O sea, el marco de certeza en ambos lados, en los operadores por un lado y en las personas que padecen esa violencia por el otro. Y en segundo plano, me parece que son centrales estas herramientas porque dan un cariz, una visión política hacia ese hecho, lo enmarca, lo estandariza, lo contiene en un precepto que no puede borrarse, que está ahí, que se puede reclamar, que se puede exigir por la aplicación, por la operatividad de esa conducta que se está denunciando, y me parece importantísimo porque no solamente atiende a la comprensión, al cumplimiento de todos los protocolos, compromisos, acuerdos internacionales que como Estado hemos asumido en materia de violencia de género, sino que fundamentalmente ofrece a esa persona que padeció violencia una suerte de mecanismo recomponedor, por lo menos inicial, en esa narración. En esto que planteaban las compañeras, no estás sola, implica también un poco eso, ¿no? Esa voz esa persona que te va a escuchar, pero a su vez que va a desandar o encaminar todo un proceso, todo un circuito, que no va a ser gratuito, por supuesto, eso es importante también mencionarlo, ¿no? Ninguna denuncia es gratuita para las personas que lo hacen, que relatan esa denuncia, pero aún así, digamos, establecer todo un mecanismo de vehiculización de esa denuncia y también de acompañamiento a esa persona es importante como hecho político y es importante también en la subjetividad de esa persona. Y en este sentido, digamos, estas herramientas, estos protocolos, estas guías de actuación no pueden no tener, y en el marco de esta charla es importante resaltando, un enfoque de género y también un análisis interseccional. Con esto, ¿qué quiero decir? Porque muchas veces uno habla de hay que tener perspectiva de género, hay que tener enfoque interseccional, y a veces caen en, sobre todo, ¿no?, que se utiliza constantemente, lo vemos en varones, mujeres, distintas personas que mencionan estos conceptos, que corren el riesgo de caer en categorías vacías, ¿no? ¿Qué es tener perspectiva de género? ¿Qué es efectuar un análisis interseccional? Básicamente, bueno, tener perspectiva de género implica que tener presente que en la realidad que miramos todos, en esa realidad construida operan prejuicios, operan roles,
operan atribuciones sociales sobre lo que debe ser entendido como femenino y lo que debe ser entendido como masculino. El problema de los estereotipos de género impacta de manera muy negativa en todas las mujeres, en todas las disidencias sexuales, acerca de lo que se espera que sean o de los que se espera que actúen en un determinado contexto, en una determinada época. Y esto permite tener perspectiva de género, problematizar, criticar esta realidad y desnaturalizar esta desigualdad que entendemos que ya viene hecha, o que el sistema patriarcal nos hizo socializar a todas y todes en este contexto, ¿no? También esto que planteaban las compañeras también, esto de apropiarse de ciertas herramientas, de ciertas prácticas, apropiarse de la crítica acerca de las naturalizaciones de los roles de género y estereotipos dados, implica también una deconstrucción que tenemos que hacer todos, acerca de los propios machismos y micromachismos que constantemente llevamos y detentamos a lo largo de nuestra vida, y también implica tratar de romper con ese esquema masculino, trabajar con los varones también tienen que ser son, diría yo, compañeros aliados fundamentales en este proceso, porque también digo, el camino hacia la igualdad, hacia la democratización de oportunidades, hacia la no discriminaciones, claramente los involucran a ellos también. Y este enfoque interseccional, como segunda pata necesaria de esta perspectiva de género, implica también entender que a las vulnerabilidades que tenemos, o que detentamos, o que se nos asignan a las mujeres y a otras disidencias, también arrastra otras estructuras de discriminación que se construyen en esas relaciones de género. No es lo mismo una persona quizás de sectores más marginados, una persona de raza afroamericana, una persona migrante, una persona indígena, una persona de clase más baja. Digo, todas estas estructuras discriminativas que se construyen también en estas relaciones de género también tienen que ser evaluadas cuando un operador, operadora, operadore articula o entiende o escucha esa violencia narrada. Yo quería mencionar, para no extenderme mucho tampoco y abrir al debate, que bueno, la importancia de la construcción de documentos, de protocolos de guías que regulen y sancionen las violencias, ya estaba contenida en un fallo muy, digamos, living case, digamos, desabogados, que ustedes lo deben conocer, que es Campo Algodonero, que allí es donde por primera vez se construye el concepto de debida diligencia reforzada, contenida en la Convención de Belém do Pará, que exige que los estados, en todas las investigaciones de violencias hacia las mujeres y otras disidencias, se esfuerce un poquito más, ¿no? O sea, sea diligente, como en todas las investigaciones, pero que esta diligencia sea reforzada, precisamente por esto, ¿no? Por las distintas estructuras discriminantes que encierran esas investigaciones. Este fallo ya planteaba la importancia de que los estados tengan herramientas, guías de actuación para atender a estas violencias. Y por otro lado, quería comentarles también brevemente mis dos experiencias más recientes en mi vida profesional, en dos instancias distintas del Estado, una en el Ejecutivo y otra en el Ministerio Público Fiscal, que es actualmente donde me desempeño, que son protocolos de actuación que se crearon, uno para fuerzas de seguridad, el otro para fiscales y fiscalas, pero que los dos coinciden en la atención o el centro sobre las violencias que ocurren sobre determinados colectivos, especialmente las mujeres y disidencias. Uno de ellos es el protocolo de atención y de rescate en casos de trata de personas, y una guía de actuación para fuerzas de seguridad en la escena del hecho en casos de femicidios o muertes violentas de mujeres. Y el otro es el protocolo de investigación y litigio para casos de muertes violentas de mujeres, femicidios, que como decía la compañera, es una lucha que tiene que darse diariamente. Hay, si bien mediáticamente y a partir de muchas agrupaciones de la sociedad civil, la visibilización de las muertes violentas de mujeres, no como homicidios, sino como femicidios, y es importante
la calificación penal, porque, insisto, la visibilización política del fenómeno hace fundamentalmente a la comprensión de por qué ocurren estas muertes violentas, y de que estas muertes violentas tienen un trasfondo de violencia de género que tiene que ser analizado por los operadores judiciales. Es importante como en dos niveles distintos, en diversos años, por supuesto, el Estado ha tratado, se ocupa fuertemente de atender o de lograr que estas herramientas puedan articular en distintos campos de actuación, con fuerzas policiales y cuerpos, fuerzas de seguridad y cuerpos policiales. A veces también cuesta un poco más, digamos, tratar de deformatear esa cabeza de ciertos funcionarios policiales que bueno, ya vienen anudados con muchos prejuicios, con muchos estereotipos. Lo mismo con operadores judiciales, no vayan a creerse que hay lamentablemente, mucha desigualdad en algunos puntos de vista, pero estos protocolos permiten que desde el minuto cero, desde el momento que se arriba a esa escena del hecho, se pueda mirar con perspectiva de género, se pueda ponerse los lentes de género y nada quede al azar, y esto, por supuesto, también va a tener su correlato en esa buena investigación que se haga. Y todo esto, por último, quiero cerrar, y también porque me parece importante señalarlo, también el por qué, ¿no? Digo, entendemos los conceptos, entendemos el por qué es necesario tener protocolos de actuación, porque también hay exigencias internacionales, pero hay una exigencia más, esta vez del MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que es un mecanismo que sigue el cumplimiento de esta convención en todos los estados que la han adherido, que exige la importancia de que todas estas violencias sean relevadas para producir información acerca de ellas. Producir información acerca de las violencias es fundamental porque, primero, la visibilización política que dije a lo largo de toda esta charla es importante para adquirir y mencionar si es un fenómeno o no, y cómo articularlo, ¿no? Y cómo se da, los modos de comisión, bueno, los espacios, los contextos. Pero también es importante para producir política pública. En el ámbito de la justicia es importante para producir buena información criminal, y por ende esta buena información criminal va a decantar en mejores herramientas de investigación. Mejores herramientas de investigación implican reducir los niveles de impunidad de estos delitos. Pero fuera del ámbito de la justicia también es importante construir información porque hace el mismo caminito, ¿no? La producción de la política pública certera, basada en estadísticas confiables, en estadísticas blancas, que se reduzca al mínimo estas cifras negras, esta falta de denuncia, va a lograr que esa política pública sea inclusiva, sea democrática y sea fiel representativa de hechos violentos que se dan en una sociedad. Es importantísimo esto, de hecho, el informe del MESECBI, lo quiero leer rápidamente, dice que medir violencias contra las mujeres, especialmente las letales, para evaluar el impacto diferencial y la relación asimétrica de hombres y mujeres, y en base a ello elaborar indicadores de género, que es los indicadores, las variables que van a determinar si determinados actos son constitutivos de violencias y de violencias de géneros en particular. Bueno, en síntesis, celebrar este protocolo realizado en esta casa de estudios, en estas instituciones de enseñanzas que, como les decía, en general siempre han históricamente invisibilizado muchas prácticas asimétricas, violentas, entre pares, pero fundamentalmente entre profesores y alumnos, estas relaciones asimétricas que se juegan en torno al abuso del poder y en torno a relaciones jerárquicas instituidas. Celebrar que este protocolo tenga un enfoque interseccional y una perspectiva de género, y auspiciar que todos los productos que salgan de este tipo de prácticas contengan esta doble visión, porque es fundamental, considero, en el camino de consagrar una instancia de participación democrática, fortalecer, robustecer las instancias democráticas dentro de una casa de estudios, y consagrar fundamentalmente los derechos fundamentales,
de las mujeres y de los demás colectivos históricamente reprimidos y discriminados, como el colectivo LGTBIQ+. Muchas gracias y bueno, estoy acá para cualquier pregunta que surja. Bueno, Ana, la verdad que un lujo escucharte, verdaderamente nos iluminás, sobre todo nosotras las compañeras del sindicato venimos más del palo de las ciencias sociales y siempre escuchar a alguien que viene desde la perspectiva del derecho también nos enmarca, ¿no?, en esta cuestión, como decías vos al principio de tu intervención, ¿no?, cómo darle un marco legal, un marco político, y un marco de regulación, digamos, a violencias que de por sí están naturalizadas, ¿no? Yo pensaba un poco eso cuando te escuchaba, y bueno, después abriremos a preguntas, pero me parece sumamente rico poder pensar, digamos, en visibilizar estas violencias, no solamente, digamos, desde una cuestión mediática, sino desde una cuestión bien concreta, ¿no? Creo que el derecho en cierta manera también nos lleva a poder pensarla desde ese lugar. Y pensaba también en cómo desde la universidad y desde programas y desde lugares como las secretarías de géneros también podemos aportar a la construcción de esos datos fiables, ¿no? Desde los observatorios, desde las distintas secretarías, desde lugares como el programa transversal de géneros que está auspiciando e impulsando esta semana de charlas. Digo, me parece que es sumamente rico pensar cómo también desde estos lugares se puede aportar a la construcción de esos datos que vos mencionabas. Creo que estaría bueno dejar como las preguntas para después y darle paso a nuestra secretaria gremial por la Federación, a Verónica Betancourt. Vero, no sé si estás por ahí con el micrófono. Acá estoy, ¿cómo no? Sí, ¿qué tal? Bueno, Buenas Vero, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, un poco, digo, enlazando con las dos intervenciones de las compañeras, habíamos pensado un poco en que nos contaras en las transformaciones que viste a partir de tu experiencia en el sindicalismo, un poco desde tu historia, ¿no? Cómo vos viviste el sindicalismo y cómo estas transformaciones se fueron dando a partir de la entrada del feminismo, ¿no?, de la irrupción, me gusta pensarlo como una irrupción del feminismo, estas rupturas que el feminismo nos viene a presentar. No sé si querés empezar tu intervención desde ahí. Sí, claro, empiezo desde ahí y un cachito más atrás también. Primero, por supuesto, agradecer la convocatoria del sindicato, me parece que es fundamental para todas, para todas en el sindicato, para todas nosotras en la federación y por supuesto también escuchar el manifiesto y la denuncia, ¿no? Me parece que es muy importante también como parte de este ejercicio que nos están proponiendo las compañeras, la pelea desde este lugar, desde las disidencias, desde ser mujeres en los sindicatos, tienen lugar en un montón de dimensiones. Y no siempre no se ganan o se pierden con una secretaría más o menos. Entonces me parece, el manifiesto y la denuncia en sí, no lo quiero calificar como un acto de valentía, sino como un acto político, que me parece que es lo que tenemos que poder pensar en este contexto, para pensar que, como dicen las compañeras que están con nosotras tantas desde muy atrás, y acá el costadito, que lo personal es político. Así que desde todos estos lugares, por supuesto, una más en esta compleja coyuntura que estamos atravesando. Y sí, entonces, Lu, decir cómo vos me decías, bueno, pensar las transformaciones desde mi historia en el sindicalismo, y yo lo pensaba hoy, siempre, ¿no? Una convocatoria es una oportunidad para poner en perspectiva, para pensarnos,
replantearse y ubicar ideas que muchas veces la cotidiana de la acción sindical no te permite, vas como resolviendo y no ves qué es lo que pasa, y es necesario muchas veces tomar esa perspectiva. Entonces, miraba esto, cuando miraba el flyer, ¿no?, de la convocatoria, ahí nomás me pareció que había un camino bien interesante, y lo voy a juntar con lo que vos decías, ¿no?, por un sindicalismo feminista construyendo nuevas prácticas. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo es? ¿Hay un sindicalismo feminista que tiene que construir nuevas prácticas, o hay nuevas prácticas que van a dar lugar a un sindicalismo feminista? No es lo mismo, la verdad. Uno podría pensar, lo sería posible, yo me decía, ¿no? Nosotros tenemos este sindicalismo, supongamos que pudiésemos hablar en esos términos, ¿no?, de los sindicatos como si fueran una sola cosa, homogénea. No lo son, pero así para pensar un rato. ¿Este sindicalismo sería ese sindicalismo con prácticas feministas? No, la verdad es que yo creo que no. La verdad es que yo creo que no. Y creo que por eso me parecía, el lugar en el que yo quería pensar esta propuesta era esa, ¿no? Digo, las prácticas que se generan en el sindicalismo desde el feminismo van a dar lugar a otro sindicalismo. Entonces de ahí quiero pensar esto que vos me proponés, Lu, desde mi propia historia, que la verdad que ya es larga, incluso, y en el sindicalismo, es larga en general, y en el sindicalismo también, y creo que un poco como lo que contaba Moni, ¿no?, esta cosa de, nosotras vimos, incluso en nuestra propia central, cómo fuimos transformando las discusiones desde los distintos lugares en los que dimos las discusiones. Vimos, incluso, lo digo, lo cuento una y otra vez, porque me parece que es parte de esto que nos propones pensar, que nos proponen pensar, es qué cambió para que nosotras hoy, yo creo, ahí sí hago como un ajuste, no es que, yo creo que no es que el feminismo entró, sino que las que estábamos también nos dejamos atravesar por ese feminismo. No es cierto que siempre nuestra actitud fue de las mujeres, de las disidencias adentro de militantes, siempre tuvimos la misma actitud frena. No, eso no es cierto. A nosotras nos costó un montón, sobre todo a quienes somos parte de los sindicatos docentes universitarios como en nuestro caso, entender que incluso pelear por derechos tenía marcas de género, nos costó un montón. Hubo todo un proceso por eso yo escuchaba atentamente lo que decía Analía, ¿no? Qué importante es contar con marcos regulatorios que ayuden a visibilizar lo que de otra manera parece que es lo normal, lo natural, lo que, ¿no?, como que no tiene marca de género, y la verdad es que todo tiene marca de género, absolutamente todo. En el sindicalismo también, pero todo tiene marca de género. Nosotras hemos avanzado, nuestra central fue una de las primeras en tener una secretaría de género. Yo recuerdo esa discusión. Se creó la Secretaría de Género, Igualdad de Oportunidades, y se creó la Secretaría de la Juventud, porque no era cuestión que un voto más que otro, y por Dios, digamos, todas éramos parte de esa discusión. Y las risitas, sí. Pero era mucho más largo nuestro nombre en la Secretaría de Género en la central, era imposible decirlo. Imposible decir, porque nadie sabía no te lo podías acordar. Exactamente. Exactamente. Hasta eso era difícil. Hasta eso era difícil. Pensar qué cosa íbamos a pasar, qué iba a pasar ahí, cómo se iba a consolidar ese espacio. Y eso también una secretaría. Exacto, y se fue ajustando en el tiempo. Se fue ajustando en el tiempo, ¿no? Entonces hoy decimos orgullosamente nuestra ministra, pero ahí hay toda una historia que nosotras sabemos de cómo se fue estructurando esa secretaría en nuestra central. Y no es cuestión de nada más que de tener la secretaría, porque eso también lo sabemos, ¿no? Podemos tener la secretaría y podemos seguir, ¿no?, construyendo a través de las mismas prácticas, que a mí me parece que eso es una de las cosas, y por eso decía que no era valiente el manifiesto de las compañeras, la denuncia de las compañeras, sino que era una herramienta de construcción política. Por lo que hay que poder poner blanco sobre negro es que la manera de tramitar la política que nosotras y nosotros tenemos en los sindicatos es la manera
mayoritariamente, hegemónicamente, que tienen los compañeros de transmitir la política. Y ahí es donde estamos en un momento complejo, porque estamos como a la mitad, ¿no? Con el reconocimiento, con la visibilización, pero con todo lo que hay y lo que hay que discutir. Y como hay que construir con otras prácticas, la verdad es que todo se pone áspero. No podemos decir otra cosa. Porque no nos haríamos bien siquiera si dijéramos otra cosa. Entonces, esta es una disputa. Nosotras peleamos por derechos, pero ya sabemos, somos militantes del campo nacional y popular, los derechos no te los regala nadie. Pero no te los regala el Estado, no te los regalan las organizaciones, no te los regala nadie porque se arrancan, porque se construyen, porque no era que estaban ahí y no los veíamos. Los vamos construyendo, me parece que eso también está bueno, y se ve también en lo que decía Analía, lo que decía Claudia. Digo, acá hay que mirar que nosotras vamos haciendo un camino con un montón de compañeras antes, y vamos construyendo los derechos los derechos no, entiendo yo, ¿no? Porque si no, no avanzaríamos más. Si todo estuviera ahí, fuera solo cuestión de descubrirlo, la verdad es que en 2500 años de historia ya lo resolvimos. Pero la cosa es un tanto más compleja y nosotras vamos avanzando y pensando que tenemos más posibilidades. Y en nuestras organizaciones pasa lo mismo. Entonces ahí yo sí creo que ha habido transformaciones que ya llevan mucho tiempo, que pudimos ver una parte y que vamos viendo otra, que es muy importante la incorporación de compañeras, efectivamente es muy importante, que no resuelve, que es muy importante, que son muy importantes las compañeras jóvenes, porque tienen otro registro, otra escucha, otra percepción de lo que pasa. Tienen naturalizadas, o por lo menos no tienen naturalizadas prácticas que compañeras como yo, digo, de mi corte etario, naturalizamos como parte de la discusión que teníamos que dar para avanzar en los lugares de decisión de nuestras organizaciones. Entonces nos parecía que era así, ¿no? Cuando dice, bueno, esto es así. Bueno, la verdad es que la incorporación de más compañeras, de compañeras que vienen de otros lugares, las distintas coyunturas y crisis que hicieron y que nos hicieron permeables a nosotras adentro de los sindicatos al discurso feminista. No es cierto que el discurso del feminismo era fácil de escuchar para las compañeras organizadas en los sindicatos, ni siquiera los nuestros. La verdad es que no. Eso hay que, si no lo decimos, no entendemos. No era sencillo. Incluso tenemos toda una discusión, que a mí me parece maravillosa, en esto de, ¿no? Como feminismos, más como de corte teórico, o feminismos populares, ¿no? Los feminismos que se construyen al calor de la militancia y la lucha popular, y ahí es donde nosotras nos identificamos, nos ponemos, ¿no? Entonces digo, pero esto no fue rápido. Había pocas compañeras que llevaban estas voces y que eran difíciles incluso para nosotras. Yo creo, digo, retomando la pregunta, que la irrupción del feminismo tuvo que ver con un cambio en nuestras propias estructuras, con un camino muy lento de transformación nuestro también, de lo que pasaba fuera de los sindicatos, obviamente, digo, la columna de las mujeres y disidencias, sí, de los sindicatos, en la marcha del 8, no fue siempre igual. Éramos un puñadito y ahora somos una banda. Esa es construcción política. Política en este sentido de la política, ¿no? De cómo nos vamos construyendo como sujetas adentro de nuestras organizaciones. Me parece que ahí hay todo un trayecto para mirar, todo un desafío. Nada que yo no romantizo, la verdad es que no, ese tránsito me parece que es costoso, que todas tenemos retaílas de cosas, ¿no? De que escuchamos, de cierre de listas tremendo, de justificaciones de por qué no estamos en algunos lugares, porque no, y de por todo lo que nos falta para ocupar ciertos otros lugares. Lo bueno es que en este momento lo podemos escuchar y enmarcar, como definiría, de otra manera. Podemos entendernos como parte de un ejercicio de la política que no vamos a aceptar, y eso es lo que nos permite, me parece a mí, como meternos en el tubo de una pelea colectiva, ¿no? De las compañeras, de las mujeres, de las disidencias, de los mujerajes diversos que hay en nuestras organizaciones. Yo creo que ahí sí hay algo para mirar
Y bueno, saludo por supuesto que podamos estar hablando de esto en nuestro sindicato. La verdad es que sí, porque me parece que es como el ariete fundamental para seguir remando y transformando nuestras organizaciones, que no tienen que ser las mismas de ninguna manera, sin decir que eran tremendas, que eran horribles y que no sirvieron. Por favor, la herramienta de la clase obrera organizada. Ahora, tenemos que pensar que tiene que ser distinta porque quienes estamos en las organizaciones somos diferentes y esto va a cambiar. Es así. Vero, bueno, muchísimas gracias por tu intervención, súper rica para nosotras. Acá estamos con 3 maestras hoy. La verdad que vos hablabas un poco de las nuevas generaciones, ¿no? También cómo vienen en cierta manera no solo a intentar romper, yo me acordaba un poco de esto, ¿no? Lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer, como que creo que estamos en un momento que un poco está en esa cuestión de las transformaciones, y pensaba, ¿no?, en el surgimiento de esa nueva generación de pibas y disidencias que vino con el Ni Una Menos, ¿no? Que creo que en cierta manera marcaron y atravesaron los distintos ámbitos. Yo, nada, lo pensaba y lo reflexionaba en cuanto a esta discusión, dándola también hacia adentro de los sindicatos, denunciando las violencias cotidianas por las que atravesamos, y bueno, la importancia de muchas veces de cómo nos empezamos a empapar también de nuevas generaciones que vienen con toda la fuerza y con toda la polenta quizás de esa sangre nueva, ¿no? Y bueno, cómo eso se enlaza, ¿no? Cómo se enlaza con la lucha de las generaciones anteriores y cómo la enriquece también, y bueno, da lugar a algo nuevo, ¿no? Que en este caso vendría a ser, o en nuestro caso, el sindicalismo feminista. Nosotras ahora, no sé si las compañeras, alguna quiere decir algo más. Yo no puedo abrir mi video porque si no se me cae la conexión, que acá me están pidiendo que me lo abra, pero no, me es imposible porque si no se me cae la conexión. No sé si alguna quiere preguntarle algo a las compañeras, o doy lugar a las preguntas que nos fueron llegando. Doy lugar a las preguntas que nos fueron llegando, me dicen por acá, así que, bueno, en principio, acá me preguntan, ¿no? La construcción del feminismo debe ser transversal en los sindicatos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos para que esa construcción no esté limitada solamente, ¿no?, a las secretarías de género, ¿sí? O a darnos un espacio pequeño, como para darnos unas migajas, ¿no? Con esto entretenete, que la política la seguimos haciendo, ¿no? Los machos. No sé si Claudia o Verónica quieren contestarme eso. Dale, Clau. Por ahí. Dale, Vero. ¿Vos o yo? Es lo mismo. Bueno, de eso hablaba Vero recién. O sea, nosotras hemos hecho, desde lo que son las secretarías de género, una transformación que no está terminada hacia nosotras mismas y hacia la afuera. A medida que nosotras vamos avanzando en estas transformaciones, es la exigencia que vamos teniendo. Lo personal es político, todas nosotras, todas las feminidades, estamos poniendo sobre la mesa discusiones que nunca se hubieran pensado, y volvemos a poner en crisis a las construcciones de nuestros sindicatos. Nosotras, en particular, los sindicatos docentes, tenemos todavía que la conducción principal está en manos de varones. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que van a seguir en manos de varones? ¿Significa que nosotras no fuimos avanzando en la lucha? No, significa que seguimos subiendo
repreguntándonos, volviendo a retroalimentarnos, analizando las experiencias y seguimos demandando poder. Y seguimos demandando poder para poder generar nuevos derechos y llegar a esa sociedad más igualitaria, y sobre todo en la construcción sindicalista. Nosotras, por ejemplo, en la docencia de base no universitaria, nuestros salarios están feminizados al punto que no podríamos, porque la lógica, aun cuando tenemos compañeros varones, la lógica está dada de que no somos sostén de hogar. Entonces, nuestro salario no puede compararse con otro salario de varones o de profesiones principalmente desarrolladas dentro del rol que se le da a los varones, que tienen unos salarios mucho más altos. Esa discusión de igual salario a igual tarea es una de las discusiones centrales en todos los sindicatos. Ahora, nosotros, como decía la compañera Analía, no vamos sin los compañeros varones. No es una lucha que se puede dar en soledad, ni partida. Es una lucha que se hace en conjunto. Bien, nosotros estamos, y nosotras estamos, y nosotros estamos, con las nuevas generaciones, partiendo de ya no esos roles impuestos, comenzando a hacerle a nuestros compañeros varones reconocer el lugar de privilegio y cuestionarlo. Entonces, a eso vamos. Primero nos hemos cuestionado nosotras, seguimos cuestionándonos y creciendo, y vamos cuestionando, haciendo que ellos se lo cuestionen. Y ahí sí, al igual que hasta ahora, caminamos juntos, volvemos a debatir juntos, y volvemos a poner nuevos interrogantes. Y como les decía recién, seguiremos construyendo. La verdad que los feminismos, como decía Betancourt, Vero, me salió el apellido, perdón, Vero, me salió así, fue sin querer. Como decía Vero recién, no fue fácil para nosotras entenderlo, porque no nos lo preguntábamos, porque no nos hacíamos esas preguntas. Las compañeras jovencitas, las nuevas generaciones, tienen un material manejado desde la propia experiencia que nos vuelven a preguntar, a repreguntar. Ahora, ¿esto es fácil? No, claro que no. Nos cuesta, pero tenemos que seguir avanzando. No podemos, las sociedades no pueden estancarse, debemos seguir. Las luchas deben seguir, deben profundizarse. Lo que no se profundiza, fracasa. Y si hay algo que tenemos claro en los feminismos es que no podemos fracasar. ¿Sí? Sí, sí. A ver, muchas gracias, yo estoy encantada de estar en esto. Me costó mucho hacer la apertura, esa fue dura. Ahora ya no tanto. No, bueno, también en esto que decías, Claudia, ¿no? Nos preguntaban algunas compañeras cómo habrá sido esa experiencia de ustedes dos, ¿no? De ser mujer sindicalista en estos espacios que estaban reservados para los varones, ¿no? Digamos, estas cuestiones que tienen que ver con los privilegios, estas cuestiones que tienen que ver con que esto para vos no es, ¿no? Me imagino que debe haber sido, como esta compañera preguntaba, ¿no? ¿Cómo fue atravesar esos espacios, ¿no? Desde ya podemos decir que nada fácil, pero no sé si quieren decir algo al respecto de esto. Yo... fácil, lo que se dice fácil, la verdad es que no. Yo tengo yo empecé en el sindicato docente universitario hace como 25 años. Y recorrí un montón hasta llegar a ser secretaria general de mi sindicato en la Universidad de La Plata. Y la verdad es que llegué a ser secretaria general, después de haber sido secretaria gremial, secretaria de finanzas, secretaria de todos los secretariados. Así que la verdad es que era difícil decir que no conocía el sindicato. Sin embargo, yo tenía, como todas las compañeras, ¿no? Esta cosa de no voy a poder. No, tuviste años y años, pero no iba. Entonces, la primera cosa que me parece importante marcar es eso, cómo se transitan los espacios desde la propia percepción, ¿no? Cómo es que, aunque hayas recorrido todo eso, digo,
siempre parece, siempre nos parece que no hace falta, y la verdad es que yo tenía compañeros que fueron secretarios generales, o sea, respeté un montón, y que hacía 4 días que había entrado al sindicato universitario, digamos, y habían sido secretarios generales, digamos, no porque no fueran militantes, digo, sino porque no tenían la experiencia, simplemente porque el sindicato universitario no existía antes. ¿No? Así como Cepera es de la década del 70 y ¿no? discutió la T de trabajador, los sindicatos docentes universitarios son de fines de los 80, así que yo entré en el 93, la verdad es que no había mucho antes, no había nada. Eso es como lo primero. Y después, efectivamente, me parece que para poner en la mesa y pensarlo, lo que a mí la experiencia compleja que yo tuve fue la manera de construir la conducción del sindicato, porque era distinta. Entonces ahí aparecía la crítica de vos no sabés conducir. Vos no sabés conducir, quería de claro. Pero es muy difícil, parece que no, y la verdad es que sí, que ahora nos da risa, pero es un momento muy crítico para cada una de nosotras, porque no te das cuenta qué es lo que no sabes. Es decir, pues si yo hice todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer incluso cosas que me parece que no están bien. Y poder visibilizar eso, esas son las prácticas. Por eso yo decía al principio, ¿no? Nuevas prácticas y sindicalismo feminista me parece que son dos cuestiones que hay que pensar en una sinergia importante, porque no es que hay un sindicalismo feminista y que hay prácticas nuevas, sino que las nuevas prácticas van siendo, hasta que se transformen en hegemónicas, porque las hay, pero no son hegemónicas, van a dar pie, ahí sí, a un sindicalismo feminista. No es cierto que lo vamos a fundar porque corramos una tela de algún lado. Eso no va a suceder, eso es mucho más complejo. Y ahí hay que transitar, y hay que poder aguantar, y hay que tener compañeros y compañeras, fundamentalmente, que banquen esa idea de que, bueno, hay otra forma de transitar esto, de tramitarlo. Porque no se conduce de una única vez esa cosa de, bueno, no sabés conducir. Vos tenés que ir para allá y para acá, pero ¿cómo puede ser? Y no, nos tenemos que juntar y tenemos que hablar, esa cosa de la transversalidad, la palabra transversalidad, que es muy amable, que es muy preciosa, que yo recuerdo, qué sé yo, del kirchnerismo, el momento transversal y todo eso. Eso después en la práctica se vuelve insostenible, inaudible, parece que falta, que no. Ahí hay toda una construcción para hacer. Ahí hay toda una construcción para hacer. Para valorarnos, para poder ver, Y en esta experiencia política que nosotras y nosotros estamos atravesando, digo, el gobierno de Alberto y de Cristina, el lugar del movimiento obrero, cómo la construcción intersindical que llevamos adelante las trabajadoras y los trabajadores de distintos sectores propició la unidad de la política. La verdad es algo que no podemos dejar de ver, y eso tuvo que ver, en principio, con el laburo que se hizo desde la intersindical de las mujeres. Se empezaron a construir desde espacios distintos, pero sindicales, que al principio seguramente nadie les daba bolilla porque eran los espacios de las mujeres. Exacto, no nos daban, por casualidad se les ocurría pensar lo que íbamos a transformar. Eso torsionó y empezó a generar una cantidad de propuestas y de acciones en la calle que marcaron un camino clarísimo y generaron la intersindical de la salud, ¿no? Cosas absolutamente importantísimas. Pero eso empezó allí. Y ahí está esta cosa de la transversalidad. Es costosísimo. Y ojo, yo no estoy diciendo el movimiento sindical, el espacio sindical, los sindicatos son estructuras verticalistas. Ahora, la verticalidad, la transversalidad, digo, que haya secretarios y secretarias generales no quiere decir que las construcciones no puedan ser mucho más horizontales. Hay cosas que hay que poder complejizar de otra manera. Entonces me parece que ahí hay mucha tela para cortar, muchísima, pero sobre todo mucho para visibilizar y para aprender, porque es complicado. Hay toda una naturalización de las formas de organizarse. Un sindicato no es un conjunto de personas que ocupan lugares, es un conjunto de relaciones políticas que se tejen y que es como cuando vas a la escuela, ¿no? Vos sos profe y nada, tenés un lugar que ocupás y el lugar de la validación del saber y te guste o no te guste, pues estás en la escuela. Porque se tramita, porque hay relaciones de poder o de micropoder, o pongámosle, conceptualicémoslo como querramos.
en una organización sindical es exactamente lo mismo. Lo que hay que poder mirar es eso, son esas prácticas, esas que esclerosan la diferencia, que yo creo que también hay que poder ponerlo, la desigualdad de base en esto, que es la desigualdad en las tareas de cuidado, y eso nos pasó a todas las compañeras que estamos en los sindicatos, a todas, ¿no? Porque si no parece que todo tiene, no es una cuestión nada más de que compañeros son más o menos maltratadores o no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se dan las distribuciones y las disposiciones en una organización. Y por eso me parece que es muy importante que nosotras podamos decir que discutir las tareas del cuidado y la igualdad en las tareas del cuidado tiene que ver con discutir la práctica sindical. Si no tejemos esos puentes, si disociamos esas cuestiones, la verdad es que nos estamos cortando las patas. Nos puede costar ver la relación, pero si no la vemos, podemos avanzar, incluso como nos rompemos todas. Digo, CONADU el año pasado reformó el estatuto y avanzamos en la paridad en los lugares, en la mesa ejecutiva. No es suficiente, la verdad es que no es suficiente. ¿Es importante? Sí. ¿Resuelve? No. No. Entonces hay que buscar correlación de fuerzas, pero además hay que transformar estas otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo estamos tramitando? ¿Cómo nos organizamos? Y ahí hay que visibilizar las razones por las cuales no siempre podemos dar las discusiones que tenemos que dar. Por eso me parece que esto es, hay que poder mirar esto, y que sí, que efectivamente transversalidad es un concepto central, pero que hay que amañarse para vérselas, ¿no? Porque dice un montón. Sí, absolutamente, uno se podría quedar analizando también todas estas cuestiones, cómo fuimos, la organización de las mujeres y las disidencias, en cierta manera, la unidad de parieron, como decís vos, Vero, este gobierno, ¿no? Nosotras fuimos las que le hicimos el primer paro a Macri, creo que ahí se empezó a gestar también toda esta cuestión de un gobierno nuevo. No en vano Alberto el 10 de diciembre le sale el furcio de volvimos mujeres, ¿no? Volvimos para ser mujeres. Bueno, ahí hay, yo creo que cierto reconocimiento implícito que se le escapó, digamos, o no, pero bueno, ahí estamos también, para seguir transformando. Bueno, una más para Analía, y con esto después ya empezamos con el cierre, ¿no? Nos dice una compañera, ¿cómo crees, Ana, que puede transcurrir la implementación de protocolos en espacios sindicales a partir de tu experiencia, ¿no? en estas otras instituciones que vos en las que trabajás o trabajaste, porque además la implementación muchas veces de protocolos en espacios sindicales, ¿no? Con lo que decían las compañeras, implica la denuncia con compañeros varones que coexisten en estos espacios. No sé si se entiende la pregunta. Sí, porque no solo pasa en organizaciones sindicales, sino que pasan en todas organizaciones, ¿no? Donde hay protocolos internos de denuncias de compañeros, compañeras, compañeres, y muchas veces pasa que la persona que padeció violencia no se anima a denunciar porque no es un par la persona a la que va a denunciar, es un superior, y en esa denuncia no solamente corre riesgo de que sea descreída, sino que le obture su ascenso laboral, bueno, un sinfín que empiecen a investigar, empiecen a operar todos los estereotipos comunes, que es analizar la vida personal de esa persona por sobre la laboral. Digo, en esto, en distintas instancias, lamentablemente corremos las mismas suertes, las mujeres y las disidencias que nos animamos a denunciar este tipo de violencias. Yo creo que, como todo protocolo que regula violencias, genera muchísimas resistencias. La importancia de esto que señalaban las compañeras de que el feminismo, y yo sumo un poco más la vara y propongo también el transfeminismo, porque hay toda una discusión actualmente de una posición excesivamente mujeril en muchas instituciones que invisibilizan también a las disidencias sexuales, por más de que
la mencionen exclamativamente. Esto no quiero polemizar, pero lo introduzco porque me parece importante también tener una mirada transfeminista en todos estos procesos. En principio genera muchas resistencias, te interpela en decir a mí no me puede estar pasando esto, una quiere quizás evitarlo, no hacerse cargo de lo que está pasando, pero yo creo que con instituciones que acompañen los procesos de implementación de estos protocolos, y el acompañamiento implica una fuerte capacitación en qué involucran estas violencias, de qué hablamos cuando hablamos de un acoso sexual, claramente un delito, o sea, ya el delito, estoy hablando de conductas que están tipificadas, pero hay un montón de violencias, y especialmente violencias sexuales, que no están tipificadas en un código penal. Está bien que así no lo sea, digo, no todo tiene que cubrir el manto de la punición, pero hay un montón de violencias que, como decía antes, están invisibilizadas, que están naturalizadas, y que son violencia sexual. Entonces, en primer lugar, me parece que hay que capacitar y echar luz sobre todas estas prácticas normalizadas por un esquema patriarcal de la cual somos parte todes, ¿no? Y por otro lado, acompañar estos protocolos instancias de agencias, un fuerte agenciamiento en todo sentido, ¿no? De acompañamiento de esa persona, en todo ese proceso administrativo, pero también en un marco de atención psicológica, de contención, de visibilización de sus problemas, de sostenerla en el caso de que decaiga. Digo, todo este tránsito de las personas que padecen violencia y la denuncia es muy tortuoso, es muy difícil sostenerlo, comparecer, relatar. Muchas veces nosotras en la unidad fiscal en la que trabajo siempre pregamos por no hay que revictimizar a las víctimas, ¿no? Esta cosa de decir no las revictimicemos, pero llamar a una persona que declare 1, 2, 3 veces es revictimizarla. Revictimizarla porque probablemente no haya de un relato una vez, de un relato distinto una segunda vez, y ese relato distinto muchas veces es tomado como un descreimiento, como una mendacidad. Digo, esto para echar una nota de color, ustedes no sé si saben que las denuncias de violencia sexual a las mujeres en general se les pide un test de fabulación. ¿Qué es este test de fabulación? Se lo pide como pericia psicológica. Se manda a la mujer a hacer un estudio psicológico para ver si esa persona fabula. Ahora bien, si yo voy y denuncio que me robaron el celular, a mí no me mandan a hacer este estudio de fabulación. Nos invita a pensar muy críticamente por qué el único estudio donde se opera, donde se investiga que la mujer fabula, son en las denuncias de violencia sexual. Y a las mujeres, no a los varones. Entonces, digo, un protocolo solo, un protocolo es mucho, pero solo no hace nada. Digo, hay que articular en esa institución diversas agencias que acompañen, que sostengan, que capaciten a todos acerca del contenido y a qué llamamos violencia, y yo creo que con el correr del tiempo, venciendo las resistencias, atravesando e interpelándonos todos, las prácticas, las relaciones de género se van mejorando y se van haciendo más simétricas. Bueno, creo que nos quedamos impactadas con esto del test de fabulación. Bueno, ahí también nos está mostrando un poco, ¿no? Cómo opera y cómo sigue funcionando la justicia y el sistema penal, en cierta manera, desde la cuestión patriarcal, ¿no? No en vano el sistema judicial funciona como funciona, me parece, ¿no? Y volviendo un poco a esto que vos decías de los transfeminismos, digamos, en esta semana desde el gremio, desde ADUNA, estuvimos acompañando una charla que se dio por el pedido del cupo laboral trans, y digamos, en nuestro sindicato en particular, creo que estamos pensando también en esa sintonía, ¿no? Del feminismo no como una cuestión biologicista o especista, no sé si es el término, sino también desde una cuestión de la autopercepción también. Bueno, me parece que estamos como en horario como para ir cerrando. Le quiero dar la palabra a nuestra
secretaria gremial de ADUNA, a la compañera Alicia Andrada, para que ella dé unas palabras de cierre, y después Gabriela va, nuestra secretaria general, Gabriela Mariño, va a volver a leer el manifiesto que leímos al principio para que quede también registrado en la grabación. De mi parte, agradecerles a las tres, para mí fue una jornada riquísima, y además de un lujo compartirla con una amiga personal como es Analía. Bueno, nada, le doy la palabra a Ali. Gracias, compañeras. Bueno, yo estoy como extasiada, digamos, ¿no? Porque yo me reía, Vero, cuando vos decías los años, qué sé yo, porque yo tengo muchos años, entonces me reía más de mí no, en serio, digo, y la verdad que le agradezco y le agradecemos un montonazo a Claudia, a Analía, porque, bueno, Vero es nuestra maestra, ¿no? La que de alguna manera asume los liderazgos gremiales y políticos para nosotras, ¿no? Pero a Claudia y a Analía, y porque siento que es una charla que como que fuimos al hueso, ¿no? Sentía eso, ¿viste? Que cuando Vera decía salir del romanticismo, Claudia ponía el eje en el tema del poder, Analía hablaba, nos invitaba a retomar el tema del derecho como el dispositivo que sostiene el sistema capitalista patriarcal, ¿no? Entonces, desde la cosa más micro, digamos, del derecho, que podemos decir un protocolo, ¿no? Pero esto que decía Sana, de salgamos a gritar, ¿no? Entonces generemos dispositivos legales y también salgamos a decir lo que nos pasa. Y yo pensaba, aparte de, puta, qué interesante esta charla, ¿no? Qué alegría que nosotras nos podamos dar estas charlas, ¿no? Que pasemos 2 horas con los inconvenientes que tuvimos al principio de transmisión y tal, y estemos tan a gusto. Yo realmente estoy a gusto y sé que quienes nos están escuchando y las compañeras también están a gusto, ¿no? Y yo solo quería como poner el acento en esta cuestión de la voluntad de acción, que esto creo que no hay que perder, ¿no? En el sentido, cuando Claudia hablaba del poder, claro que estamos disputando poder, ¿no? Estamos disputando el marco de gobernabilidad, ¿no? Nuestro marco de acción, digamos, ahí, ¿no? Y entonces, yo pensaba mientras decían esto de cómo hacer para que la causa, ¿no? La causa del feminismo sindical, ¿no? Sea la causa del sindicalismo también, ¿no? Si es que nos ponemos de acuerdo en que queremos un feminismo popular, latinoamericano, ¿no? ¿Cómo hacer entonces que ese es como es el gran desafío nuestro, ¿no? ¿Cómo hacer que esa causa sea una causa del colectivo trabajador organizado y la causa de la sociedad, ¿no? Yo creo que es ahí cuando Vero decía, bueno, esto de cómo se vuelve hegemónica, ¿no? Una cuestión. Y entonces me parecía ahí que había algo para construir con mucha... Que nos pasa como con mucha mesura, con una inteligencia puesta ahí de cómo damos las discusiones, de los modos de dar discusiones, ¿no? Y ahí yo quería, todo el tiempo pensaba que nosotros perdimos una oportunidad y creo que no la tenemos que volver a perder en el sentido de pensar desde el feminismo una sociedad distinta cuando fue el voto femenino, ¿no? Lo recuerdo porque bueno, esta semana nosotros... en este mes nosotros festejamos, porque esa discusión política en términos de poder la perdimos. O sea, si nosotros analizamos los debates que se daban en esa época acerca de si las mujeres podían votar o no, y que éramos las mujeres, ¿no? Y cuáles eran las discusiones entonces que todas nuestras compañeras, y especialmente Evita, digamos, como la figura del poder en la política, ¿no? Y como una figura de transformación de la política, ese debate el patriarcado nos los ganó, ¿no? Porque en ese momento, nosotros estábamos en condiciones de vanguardia, digamos, respecto a las cuestiones que podíamos plantear, incluso no solamente de una perspectiva nacional y popular, sino también latinoamericana,
¿no? Así que yo quiero cerrar abrazándonos, sabiendo que estamos abrazadas en esta causa, que a pesar de la virtualidad hay mucha emoción acá, eso por lo menos a mí me pasa y a las compañeras creo que también, y bueno, y reiterarles el agradecimiento y con la ilusión de poder encontrarnos nuevamente, ya sea en estos espacios o la próxima vez que nos podamos volver a ver, compartiendo un mate, un vinito, lo que sea. Muchas gracias, compañeras. Gracias a vos. Una cosita quería agregar mínima, antes de que Gaby diga. Yo les quiero agradecer a mis compañeras del gremio, porque yo soy la Secretaría de Géneros y Derechos Humanos de ADUNA, y el domingo atravesé una situación personal muy dolorosa, por la cual les dije a las chicas, para mí el año se terminó acá. Yo no puedo nada, no puedo producir, no puedo escribir, no puedo... ya está. Fue un año además muy duro por otras razones y atravesé una situación personal jodida, así que lo que quiero es agradecerle a mis compañeras que son lo más. Bueno, y para cerrar... Para eso estamos, Pía, claro. Para eso estamos. En este caso me sumo al saludo de las chicas, Pía, acá estamos. Te escuché el lunes cuando comentaste esta situación en la CTA, y por eso te pedí que me conectaras con alguna otra chica para no seguir insistiendo con vos. Pero bueno, valió el esfuerzo, y esto es lo que tiene de bueno de la construcción transversal, de redes que hacemos las mujeres. Podemos sostenernos, más allá del instante que esté empezando muy doloroso. Solo quería agregar eso. Y bueno, y para cerrar queríamos compartir otra vez nuestro manifiesto, porque es un lugar de síntesis y es producto de saber que es urgente y que es ahora. Las mujeres lesbianas y bisexuales de ADUNA repudiamos el accionar y prácticas machistas. En ADUNA hemos abogado desde el inicio por un hacer sindical feminista, partiendo de un acuerdo básico, la defensa de los derechos vulnerados e invisibilizados desde las compañeras oprimidas por el patriarcado en todas sus formas de expresión. Por eso sostenemos que las prácticas realmente transformadoras se encarnan en la acción, en la contención y la comprensión de las necesidades del otro, nunca en el ninguneo y la violencia en cualquiera de sus formas. Gritos, burlas que se agravan con la intromisión con chismes y afirmaciones sobre nuestra vida personal y sexual. No queremos ser cómplices ni por acción ni por omisión de situaciones que nos afecten de manera personal y política. Diariamente tejemos redes junto a nuestros compañeros y afiliados docentes para construir un espacio democrático y libre de violencias, con la idea ineludible de que estas prácticas se encarnen y reflejen en nuestro sindicato y en nuestra federación docente. Por ello creemos y abogamos por un sindicalismo plural y feminista que combata las prácticas violentas, machistas y patriarcales. Allí donde el patriarcado pretende fragmentarnos y violentarnos, el feminismo nos acuna. Por eso nunca más estaremos solas y por eso se va a caer. Gracias, compañeras. Cerramos acá la transmisión con esa frase, se va a caer. Será ley. Será ley. Va a caer, no vamos a voltear. Ya es ley. Será ley, lo vamos a caer. Chao. Vamos a voltear.